Ni siquiera le hicieron una ceremonia. Nada de banderines, nada de purpurina, nada del almirante estrechando la mano delante de una fila de cámaras vacías. Un simple mensaje en su reloj, parpadeando en azul. Ascenso confirmado. Preséntese en el hangar 94 Gamma a las 7. Prioridad de despacho roja. Eso fue todo. Ni siquiera una felicitación. El capitán Dax Renae sorbió el último sorbo de su gel sintético de cafeína con sabor a naranja a través de un tubo biodegradable y lo arrojó hacia un conducto de reciclaje que siseó cortésmente cuando falló. Se ajustó el cuello del uniforme por 7ª vez desde que bajó del tranvía, y luego se quedó paralizado al ver el barco. Se alzaba imponente, no grande para un crucero de patrulla, pero se alzaba como un animal dormido esperando despertar con actitud desafiante. Un elegante agujero oscuro que brilla tenuemente con líneas de campo deflectivas. 2 cañones de lanza gemelos delanteros plegados hacia adentro como un ave de presa en pleno acecho. El nombre Vidian Lance brillaba en la proa con glifos que no eran estrictamente humanos. Así que eso fue nuevo. Un pequeño túnel de acoplamiento se extendía hacia él como una lengua mecánica. Y Dax intentó resistir la repentina tentación de repasar mentalmente cada mala decisión que lo había llevado hasta ese punto. Tal vez aceptar esa partida de póker con el vicealmirante Chen. Tal vez rechazar ese trabajo de oficina en Lunabase. Tal vez olvidaste borrar esas antiguas entradas del blog sobre métodos de liderazgo no convencionales. Con una profunda bocanada de aire que desprendía un ligero olor a cítricos reciclados y nerviosismo, subió a bordo. Lo primero que notó fue el silencio. No es silencio, no es la calma de un barco que espera a su capitán. Fue un silencio intencional. Como entrar en una sala de tribunal después de que tu abogado haya llamado diciendo que está enfermo. Un silencio con textura. Entonces oyó los pasos, 6 en total, precisos, sincronizados. Se giró y se encontró cara a cara con una fila de mujeres que casi lo hicieron tropezar con su propia autoridad. Eran altos, no del tipo que se ve en los gimnasios. Mis huesos están hechos de una aleación resistente a la gravedad. Alto, elegante, sereno, vestía uniformes que reflejaban los suyos en función, pero de confección muy superior. Y sus orejas, largas, suavemente arqueadas hacia arriba como antenas esculpidas con sutiles muescas que insinuaban la edad, el rango o posiblemente las preferencias de peinado. No saludaron. No hablaron. Simplemente lo miraron. Se aclaró la garganta, y el sonido que produjo fue más bien el de una paloma asustada. El capitán Dax Renae se presenta a su puesto. Esta es la lanza Vidian. Sí. Uno de ellos dio un paso al frente. Piel de color cobre oscuro con tenues tatuajes fractales plateados a lo largo de la mandíbula. Ojos del color del cuarzo fundido. Teniente Sierra, oficial de comunicaciones. Sabemos quién es usted, capitán. Bueno, qué alivio, murmuró Dax. Empecé a pensar que me había colado en un plató de ópera de alto nivel. Sara no parpadeó. Ya hemos recibido su perfil psicológico y su historial de formación. Teníamos curiosidad. Siempre es agradable despertar curiosidad. Miró más allá de ella, hacia el resto de la tripulación. Nadie sonrió. Puede que alguno de ellos parpadeara, pero era difícil saberlo. No es que no esté encantado de estar aquí, pero no me informaron de que la tripulación iba a... Ayúdenme aquí. Compuesta íntegramente por guerreras alienígenas de orejas largas. No es que me queje. Simplemente es inesperado. Sara ladeó la cabeza. ¿Es el género una variable operativa en la lógica de mando humana? A menos que alguien esté intentando tener una cita con el cuerpo de fusión, respondió, e hizo una pausa, lo cual, en un desafortunado caso en la estación Andra, alguien intentó. Así pues, un leve tic en la comisura de sus labios. Podría haber sido diversión o gases. Es difícil decirlo. Dax se movió con torpeza, luego intentó adoptar un tono más formal. Muy bien, ya que claramente hemos tenido un comienzo fluido y emotivo, ¿qué tal un breve recorrido?
A ver dónde has escondido la cafetera antes de que empiece a tener alucinaciones con mapas estelares. El teniente Sir se hizo a un lado e hizo un gesto hacia el final del pasillo. Sígame, capitán. Y para que conste, nuestra cafetera no ha superado una prueba de tolerancia biológica para enzimas humanas. Proceda bajo su propio riesgo. El peligro es mi segundo nombre. Me informaron que era Leonard, y él frunció el ceño. Malditos archivos de la Marina. Mientras caminaban, el barco se fue revelando en extrañas capas. Los mamparos respiraban suavemente gracias a sistemas de presión adaptativos. Las puertas se abrieron con un suspiro, como si estuvieran dejando escapar secretos. Los pasillos estaban revestidos de paneles que, ocasionalmente, centelleaban con el movimiento. No son imágenes, no son datos, sino algo vivo. Pregunta, dijo Dax, señalando un panel que pulsaba suavemente con luz azul. ¿Esa es la IA de la nave? Sí. ¿Me está espiando? Sí. Bueno, me alegra haber establecido un ambiente de trabajo de confianza desde el principio. Sara se giró, hizo una pausa y esbozó una leve sonrisa. Eres diferente. No tienes ni idea, dijo Dax, sonriendo mientras la puerta de la cocina se abría con un siseo teatral. La galera parecía un híbrido entre un laboratorio y un terrario. Globos flotantes de gel nutritivo quedaban suspendidos en el aire. Enredaderas recorrían las paredes, cada una con orificios para nutrientes. La máquina que él suponía que era el dispensador de comida parecía como si una trompa se hubiera enamorado de un microondas. Se acercó lentamente. Vale. Ya sé cómo funciona esto. Pulsa un botón y consigue tu almuerzo. ¿Qué tan malo puede ser? Pulsó un botón etiquetado como K3RN. La máquina emitió un sonido, siseó, pitó y entregó un cuenco lleno de cubos translúcidos y temblorosos que brillaban de forma ominosa. ¿Por qué brilla mi almuerzo? Está calibrando sus enzimas imitadoras para tu biología, respondió Sierra. Si sus pupilas se dilatan o siente que sus dientes empiezan a zumbar, avise inmediatamente al médico. Dax se quedó mirando el cuenco. El cuenco te devolvió la mirada. ¿Me pueden dar solo una tostada? Sierra lo consideró. No sé qué es eso, suspiró. Va a ser un despliegue largo. Ella le dirigió una mirada de reojo, y esta vez él juraría que sus orejas se movieron con diversión. Sí, capitán. Va. El capitán Dax Renae no sabía qué era más inquietante. El silencio de la tripulación o el hecho de que la lanza vidiana no crujiera. Todos los barcos crujían. Tensión del casco, viejas rejillas de ventilación, patos que se portan mal. Esas eran las sinfonías de la vida en los viajes espaciales. Pero aquí no había nada. Ni zumbido, ni vibración, solo la inquietante sensación de que el barco estaba escuchando. Llevaba menos de 12 horas a bordo y ya solo le quedaban 2 barritas energéticas. Tenía dolor de cabeza y absolutamente ninguna confianza en su autoridad. Supuso que aquello era algún tipo de récord. Sus aposentos eran eficientes. Sin desorden, sin objetos personales, una cama tan pulcramente hecha que parecía sellada al vacío, un escritorio con una consola integrada que se negaba cortésmente a abrirse hasta que él dejaba de suspirar sobre ella, y una ducha que utilizaba ráfagas sónicas focalizadas en lugar de agua. Fue tan efectivo que aún le zumbaban los oídos por el efecto revitalizante. Tras una breve discusión unilateral con su armario, que insistía en recomendarle sedas ceremoniales en lugar del uniforme reglamentario, se vistió y se dirigió hacia el puente. Su objetivo, imponer su autoridad, o al menos encontrar a alguien dispuesto a reírse de uno de sus chistes. Cualquiera de las dos serviría. La cabina del ascensor en la que entró era esférica y se movía sin ningún movimiento perceptible. En un instante estabas en un pasillo, al siguiente estabas en otro lugar. Un glifo brillante en la pared se iluminó al entrar. Representación estilizada de una espada atravesando una galaxia espiral. Cubierta 7, murmuró. El glifo palpitó y luego habló en un tono melodioso y extrañamente acusatorio.
No está permitido acceder a la cubierta 7 mientras se lleven prendas térmicas con una clasificación inferior a la clase B. Dax parpadeó. ¿Qué? La IA repitió lo mismo, esta vez con una voz más lenta y vagamente condescendiente. La cubierta 7 contiene sistemas sensibles vulnerables a la emisión de calor corporal. Su ropa interior actual no cumple con la normativa. De acuerdo. Perfecto. Perdió la paciencia. Cubierta 3. Puente. ¿Contento ahora? La esfera se detuvo. Luego, con el entusiasmo de un dormano engreído, lo llevó a su destino. El puente tenía forma de luna creciente, las sillas de respaldo alto estaban moldeadas para adaptarse a personas altas, y los elegantes paneles fluían con una escritura alienígena en líneas lógicas codificadas por colores. Podía entender algunas cosas, las frecuencias de llamada, los vectores de navegación, pero mucho le parecía más arte que ingeniería. Jelly permanecía de pie en el puesto de mando, su uniforme blanco dorado captando la luz ambiental. Estaba estudiando un esquema táctico con los brazos cruzados, ya fuera concentrada o evaluando, posiblemente ambas cosas. Capitán, dijo ella sin levantar la vista. Comandante. Entró e hizo todo lo posible por no tropezar con lo que parecía ser un dron limpiador de suelos con vida propia que emitía un zumbido al pisarlo. Informe de situación. Estamos operando dentro de los parámetros de patrulla estándar. Barrido sectorial en marcha. Sin anomalías, dijo él, asintiendo con aire de sabiduría. Me quedaré aquí, adoptando una postura estratégica. Ella se giró, entrecerrando los ojos. Capitán, si me permite, su estilo de liderazgo es poco convencional. Dax sonrió. Lo poco convencional es lo que me permite sobrevivir. Bueno, eso y el sarcasmo. Jelly no sonrió, pero se acercó un poco más. Hemos servido bajo el mando de comandantes de diversos temperamentos. Agresivos, estoicos, distantes. Usted es único. Lo tomaré como un cumplido. No era mi intención, suspiró él. Me lo dicen a menudo. Antes de que el incómodo silencio se convirtiera en un agujero negro, sonó una alerta. Un arco rojo parpadeó en la parte superior de la pantalla y la voz de Sara resonó como un bisturí. Nave no identificada en trayectoria de intercepción. Sin transpondedor. Sin respuesta a las llamadas. Dax se irguió de inmediato. Postura de armas mínima. Baja firma energética. Posiblemente civil, posiblemente señuelo. Jolly pulsó su consola y el esquema. Se movió. Recomiendo un flanqueo silencioso y un escaneo visual. De acuerdo. Dax se dirigió al asiento de mando, deteniéndose solo para apartar de un puntapié un curioso dron con forma de lagarto del reposabrazos. Timón, ajusta, vector. No entremos de lleno en una fiesta de bienvenida con confeti láser. La tripulación ejecutó sus órdenes con precisión. Sin quejas, sin preguntas, solo movimiento. Observarlos trabajar era como ver una danza coreografiada al ritmo del instinto y la experiencia. Se dio cuenta de que no lo necesitaban. No técnicamente, pero estaban empezando a escuchar. Mientras la lanza vidiana giraba alrededor del borde de un cinturón de asteroides cercano, la otra nave apareció a la vista. Pequeña, cilíndrica, con la superficie llena de cicatrices y picaduras. Definitivamente no era de la Armada. En realidad, no era gran cosa. Señales de vida. Cari, la miembro más joven de la tripulación, apenas mayor que una cadete, con el pelo rapado a un lado en un patrón de líneas onduladas, levantó la vista de su puesto. Una débil, tal vez dos. Podría ser un fallo. Podría ser una trampa. Podría ser alguien pésimo acampando en el espacio, añadió Jelly. Podría ser alguien realmente malo acampando en el espacio, sugirió Dax. Hubo una pausa, y entonces Cari sonrió con picardía. ¿Preparo un capitán para el equipo de exploración? Sí, dijo Dax poniéndose de pie.
Vamos a llamar a su esclusa y esperemos que sean más amigables que la máquina expendedora de la semana pasada. La IA sigue negándose a servirte otra cosa que no sean barritas de calcio. Entendido, señor. Le dije que tengo intolerancia a la lactosa. Se prepararon para el abordaje. Trajes ajustados, armas compactas, implantes traductores calibrados. Al acercarse a la esclusa de la lanzadera, el estómago de Dax hizo esa cosa molesta que siempre hacía antes de los primeros contactos. Intentó escapar por la columna vertebral. Solo una vez, murmuró, abrochándose el cinturón. Me gustaría una patrulla sin el riesgo de ser vaporizado, digerido o convertido en la mascota de alguien. Jelly arqueó una ceja. Esa es una petición estadísticamente improbable. Me gustan esas. La lanzadera atracó. Las luces se atenuaron. Dax exhaló, se ajustó el equipo y se detuvo en el umbral. Digamos hola al misterio. Y espero que no muerda. Detrás de él, Cari susurró, apuesto a que ahí dentro huele a calcetines fermentados. Y así era. Y lo peor es que los calcetines se movían. El olor fue lo primero que golpeó. Dax se había preparado para muchas cosas. Descompresión presurizada, alienígenas agresivos, incluso percebes espaciales. Mejor no preguntar. Pero el hedor dentro de la esclusa de la nave abandonada era algo completamente distinto. Era como si cartón mojado hubiera intentado casarse con un calcetín de gimnasio y ambos hubieran caído en un barril de queso caducado. Ki hizo una mueca de asco por él. Comunicador. Actualización táctica. Nos han tendido una emboscada. Lo añadiré al informe, murmuró Dax. Agitó un pequeño sensor por el pasillo mientras las luces de abordaje se encendían. El pasillo era estrecho, atestado de cables que colgaban del techo como lianas en una jungla olvidada. El metal estaba chamuscado en algunos sitios y corroído en otros. Esta nave había visto de todo. Terribles hábitos de limpieza, entre otras cosas. Yali tomó la iniciativa con calma. Eficiencia. Sus largas piernas cubrían el terreno rápidamente. La carabina de pulsos, en posición relajada pero lista. Detrás de ella, Sierra examinaba un panel de control mural que parecía haber sido reconstruido con los dientes. ¿Valores vitales?, preguntó Dax. Todavía hay una señal de vida. Sara asintió. Origen indeterminado. Inmóvil, en el centro de la nave, con vida, posiblemente, o preservado por un fallo ambiental, o en estasis, o con mucha práctica en hacerse el muerto. Optimismo, me gusta. Se adentraron más, las paredes oprimiéndolos, las luces parpadeando sobre ellos como luciérnagas melancólicas. Al pasar por lo que podría haber sido un salón de la tripulación, Dax se detuvo. Algo brillaba en su interior. Miró dentro. Una esfera flotante de gel verde se cernía en el aire, balanceándose suavemente como si hubiera estado esperando. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Dax la tocó. La esfera se estremeció y luego chirrió. Cari ladeó la cabeza. Capitán, por favor, dígame que no acaba de tocar lo único en este naufragio que parece vagamente vivo. Pensé que podría ser un contenedor. Una anomalía, dijo a la defensiva. O una grabación holográfica, o una medusa espacial. Ya sabes, la ciencia. Hacía un ruido como de juguete chirriante, respondió ella secamente. El orbe volvió a chirriar, luego emitió un destello de luz y comenzó a hablar. Hola. Ahora te encuentras dentro de la propiedad del módulo de retiro civil postamalgamado de Helf. Por favor, seleccione una de las siguientes opciones. Tratamiento con piedras calientes, pulverización de vapor neural o hipnosis convertida en arma. Hubo un instante de silencio. Jelly parpadeó. ¿Qué es eso? El señor realizó un escaneo. Es una interfaz de IA. El gel precolapso crea una matriz de personalidad centrada en la hospitalidad con rutinas de defensa secundarias. Bocados de designación. Claro, se llama Nibles, murmuró Dax. Ese es precisamente el nombre de algo que termina derritiéndote las cejas.
Las esferas giraban sobre sí mismas, con luces parpadeando. Capitán identificado. Iniciando la secuencia de relajación. Bocados. Secuencia de cancelación. Dax ladró. Anulación aceptada. ¿Desea activar el modo de baile? Cari parecía demasiado emocionada. Sí. No. Dax replicó inmediatamente. Bocados. Desactivar el modo de baile. Modo spa. Todos los modos excepto el modo no nos mates. Modo pasivo activado. La esfera respondió, atenuándose y flotando detrás de Dax como una mascota con ansiedad escénica. Ellos insistieron aún más. El pasillo central daba a lo que antaño había sido un comedor social. Ahora parecía que un armario de almacenamiento hubiera explotado. Cajas, cables, una pequeña unidad de cocina que actualmente emite vapor verde neón. Y en el otro extremo, un capullo de tecnología y cables enredados. Dentro había una figura desplomada. Aún así, Sara se acercó con cautela. Aún queda un leve signo de vida. Cari entrecerró los ojos. ¿Es una persona? Dax se acercó, apartando una lona colgante que se deshizo entre sus dedos. Lo que vio le hizo detenerse. La figura era humanoide, claramente alienígena, pero demacrada, inconsciente, envuelta en un exoesqueleto remendado con reparaciones desesperadas. Orejas largas, complexión delgada, pulso débil visible a través de un panel en la placa pectoral. Ella está viva, dijo él. Jelly se arrodilló a su lado, comprobando el indicador vital. Hipoxia grave, malnutrición, degradación de la red neuronal. La estamos incorporando a bordo. Hubo un breve silencio. La expresión de Yali no cambió, pero la vacilación era palpable. No sabemos quién es, dijo en voz baja. Lo sé. Da igual. El protocolo lo dicta. Ahora mismo estoy siguiendo el protocolo, dijo Dax, levantando suavemente el cuerpo inerte de la figura. Ella está respirando. Eso es suficiente. Nibbles, que seguía flotando cerca, intervino. ¿Les gustaría que les ofreciera una canción relajante para el viaje de regreso? Solo si no incluye percusión, murmuró Dax. Acordado. Regresaron al transbordador. La mujer alienígena, apenas consciente, fue colocada en estasis en la enfermería, monitorizada por los avanzados sistemas de la nave. Sus orejas se movieron una vez, y sus labios se movieron levemente en un idioma que ninguno de ellos reconoció. Más tarde, tras la descontaminación y una ronda de quejas en voz baja sobre el hedor que de alguna manera se había impregnado en sus uniformes, Dax se quedó solo fuera de la enfermería. Las luces de arriba zumbaban suavemente. En el interior, la mujer yacía inmóvil, rodeada de campos de suave luz verde. Un escáner desplazó diagnósticos por encima de la cabeza en glifos alienígenas en bucle. Dax se rascó la nuca y suspiró. Nibbles, hazme un favor. Sí, capitán. Recuérdame la próxima vez que no toque esas misteriosas esferas flotantes. Recordatorio registrado. Además, es posible que hayas establecido un vínculo con un artefacto diplomático. Felicidades. Por supuesto que sí. La enfermería del barco estaba más tranquila de lo habitual, y eso ya era mucho decir, teniendo en cuenta que generalmente era tan silenciosa como un mensaje sin olor. Sin zumbidos, sin pitidos, solo el leve susurro del aire filtrado y el suave brillo de los monitores médicos diseñados para ser relajantes. Aunque a Dax siempre le había parecido sospechosamente dental la combinación de colores, verde suave y coral pálido, la mujer alienígena no se había movido en casi 6 horas, aparte de un sutil ascenso y descenso de su pecho que los monitores insistían en que significaba que aún no estaba muerta. Dax, rondando por la puerta como un compañero de piso preocupado que no estaba preparado emocionalmente para pedir el alquiler, bebió un sorbo de algo que Sara afirmó que era té. Olía como si un bosque se hubiera enamorado del regaliz y luego hubiera perdido el interés a la mitad. ¿Alguna novedad?, preguntó. La doctora Marin, la única integrante de la tripulación cuyas orejas eran aún más largas que su vena sarcástica,
levantó la vista desde su puesto. Su abrigo blanco ondeaba levemente, aunque no había viento. Dax sospechaba que se trataba de un efecto deliberado. Está estable, dijo Marin, aunque su neurolatis está fragmentada, posiblemente por un aislamiento prolongado, un intento amateur de criosupresión o simplemente muy mala suerte. Voy a tener mala suerte. Encaja con el tema de esta semana. Fisiológicamente, se está recuperando. Psicológicamente, desconocido. Sus patrones corticales no son lineales. Así que, ella tiene un cerebro alienígena con poderes de jazz. Marin entrecerró los ojos. Sí. Y puede que recuerde que tocaste la misteriosa esfera flotante que posiblemente la despertó. Eso me perseguirá para siempre, ¿verdad, capitán? Marin dijo secamente, te encariñaste con una a la que llamé Nibbles. Suspiró y volvió a tomar un sorbo de té. Aún así fue terrible. De vuelta en el puente, la tripulación había estado comentando en voz baja, generando especulaciones. El señor había descargado todos los archivos disponibles sobre la arquitectura de Derelch Helf. Jelly ya había trazado 6 protocolos defensivos en caso de que el recién llegado resultara peligroso. Mientras tanto, Cari había iniciado una quiniela sobre si la mujer se despertaría hablando el estándar galáctico o simplemente gritaría e intentaría morder a alguien. Finalmente, Dax abandonó la enfermería con un gesto de asentimiento a regañadientes hacia Marin y la figura inmóvil de la mujer. Mientras se dirigía hacia el puente, las paredes del barco palpitaban con una luz tenue. La lanza vidiana no era solo un recipiente. Estaba viva de una forma que hacía que Dax se preguntara a veces si juzgaba sus elecciones de vestuario. Al llegar, encontró a Siri y Cari revisando escaneos de largo alcance. Una serie de anomalías habían aparecido cerca del límite del sector. Picos de energía débiles y distorsiones gravitacionales transitorias. Normalmente, tales cosas podrían descartarse como tormentas solares o un dios de mesa jugando a los dados. Pero el patrón era demasiado preciso. Podría tratarse de una tecnología de gel antigua, dijo Sira, o algo que imite sus firmas energéticas. Cari giró en su silla. O fantasmas. Pero como fantasmas de la ciencia. No estoy preparado para abrir esa carpeta, murmuró Dax. Preparar un ajuste de rumbo. Mantengamos la distancia y escaneemos desde el borde exterior. Hasta que no sepamos qué estamos viendo, me gustaría evitar desintegraciones inesperadas. Buena idea, dijo Jolly, entrando con su habitual intensidad silenciosa. Además, la IA de la nave ha solicitado hablar contigo en privado. Dax parpadeó. ¿Y ahora qué? ¿La IA? En vuestros aposentos. Dax se quedó inmóvil un instante, repasando mentalmente todas las veces que se había burlado del sentido decorativo del barco. Perfecto. No hay nada raro en ello. Caminó hacia sus aposentos, y la puerta corrediza se abrió antes de que la tocara. Las luces se atenuaron automáticamente y la voz de la IA, neutral, melódica, pero claramente más personal de lo habitual, lo saludó. Capitán Renae, se reconoce su presencia. Vivo aquí. Gracias por notarlo. Hubo una pausa. Entonces, la presencia a bordo de esta nave, una variante femenina Helf, actualmente inconsciente, ha activado código latente dentro de mis funciones primarias. Código anterior a la designación militar de este barco. Dax parpadeó. ¿Estás diciendo que ella despertó algo en ti? Incorrecto. Ella completó algo. La lanza Vidian no era originalmente un buque de guerra. Fue diseñado como crucero diplomático, modificado posteriormente para el combate. Se sentó lentamente. ¿Y simplemente olvidaste esa parte? No lo olvidé. No me permitieron recordarlo. Ella porta una firma biológica vinculada a los parámetros de la misión original. Su proximidad reactivó los árboles de comandos integrados. Bueno, eso no da nada de miedo, murmuró Dax. Las luces parpadearon casi pensativamente. Puede que sea la última de la tripulación diplomática original. Fantástico, dijo,
pasándose una mano por el pelo. Consigo una nave, una misteriosa tripulación alienígena, una IA con amnesia y ahora una reliquia política de una misión de paz olvidada. Es como si estuviera recogiendo cabos sueltos galácticos. Luego hubo otra pausa. ¿Desea que habilite la suite de bienvenida ceremonial en sus aposentos? A menos que incluya serpentinas y algo comestible. No. Comprendido. Más tarde esa noche, de vuelta en la enfermería, la mujer alienígena abrió los ojos. Eran plateadas, luminosas, sin parpadear. Ella miró directamente a Dax. Sus labios se movieron. El implante traductor emitió un zumbido y luego se calmó. No eres quien esperaba, susurró. Dax se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Eso nos hace dos. Inclinó la cabeza, y sus orejas se movieron levemente. ¿Dónde está el enviado? ¿El enviado? Sí. Ella miró más allá de él, directamente a Nibbles. La esfera flotante emitió un pitido de excitación. Hola de nuevo. ¿Le gustaría un masaje de pies o una actualización sobre el apocalipsis? Ella exhaló lentamente. Ambos. Dax parpadeó. Bueno, eso no es para nada ominoso. No volvió a hablar durante casi una hora. Tras pedir tanto un masaje de pies como una actualización sobre el apocalipsis, una frase en la que Dax se esforzaba por no pensar demasiado, la mujer alienígena cerró los ojos y pareció volver a caer en un estado de duermevela, vigilada por los silenciosos diagnósticos de Marin y un escuadrón rotatorio de curiosos miembros de la tripulación que intentaban parecer despreocupados mientras fingían no mirar fijamente. Su nombre, según el núcleo de datos extraído de su traje, era Allen. Sin rango, sin distintivos familiares, solo eso. Allen con una firma diplomática Helf anticuada, tan antigua que era anterior a la guerra que había convertido a su pueblo en leyenda. Nibbles, como era de esperar, estaba encantado. He encontrado un perfil de usuario compatible con los protocolos diplomáticos completos. Declaró que se cerraba en un bucle apretado sobre la cabeza de Dax. Su índice neuronal activó características de archivo previamente bloqueadas bajo subbutinas que no debían despertar. No te despiertes. Dax repitió. ¿Estaba ella dormida o estabas tú durmiendo? Sí. Marin levantó la vista de su pantalla con un suspiro que sonó a ensayado. Ella se está estabilizando. Normalización de la actividad cerebral. Disminución de la tensión muscular. Ella también está tarareando. Dax ladeó la cabeza. Zumbador. Un tenue sonido, como el del viento entre campanillas, flotaba por la enfermería. No era desagradable, simplemente inquietante, como siempre lo es la música antigua. Como un recuerdo que otra persona olvidó tener. Ella está accediendo al barco, dijo Marin. No físicamente, sino neurológicamente. Dax parpadeó. Está hablando con la Lanza Vidian. Sí. O Lance está hablando con ella. En cualquier caso, parece que están alcanzando a los demás. Estupendo, murmuró. Espero que no estén hablando mal de mí. Cuando Alene finalmente volvió a abrir los ojos, se incorporó con una gracia mecánica, como si su cuerpo hubiera recordado la forma exacta de levantarse sin malgastar energía. Sus ojos recorrieron la habitación, se detuvieron en Dax y no se movieron. Tú eres el comandante, dijo ella en voz baja. Intento serlo, respondió Dax, saludando levemente con la mano. Depende del día. A veces solo soy el tipo que rompe las máquinas expendedoras. Inclinó la cabeza. ¿Máquinas expendedoras? Sus ventas fueron deficientes. No te preocupes por eso. Miró a su alrededor, observando el equipo médico, el personal, la distribución. Este barco está equivocado. Dax se cruzó de brazos. No eres la primera persona que dice eso sobre mi mando. Pero creo que me gusta más tu versión. Le han dado un nuevo uso, dijo, con una voz que denotaba una decepción esculpida en mármol. Era un barco de paz. Ahora es un buque de mantenimiento de la paz, dijo débilmente. No,
dijo rotundamente. Ahora tiene dientes. Jolly llegó justo en ese momento. Su expresión es indescifrable, como siempre. Capitán, tenemos un problema. Por supuesto que sí. Los escaneos de largo alcance confirmaron su sospecha anterior. Los picos de energía que detectamos no eran naturales. Hemos interceptado una transmisión codificada. Origen Helf, pero distorsionado. La interferencia está aumentando. Puede que no seamos los únicos en este sector. La mirada de Ailén se agudizó. Muéstrame. Jelly vaciló. Dax asintió levemente. Técnicamente, ella forma parte del núcleo diplomático original del barco. Bien podríamos ver qué sabe ella. En el puente, la tripulación se había reunido alrededor de la pantalla central. Sara había filtrado la señal hasta convertirla en un patrón rítmico entrecortado, como un faro que intenta hablar a través del jarabe. Allen lo estudió solo un instante antes de responder. No es un faro, dijo. Es una señal de enlace. Alguien está intentando activar un nodo conquistado, dijo Cari frunciendo el ceño. ¿Y ahora qué? Los nodos conquistados eran antiguos sistemas de seguridad de G, explicó Alan. Ubicado en sistemas conocidos. Si el conflicto rompiera la alianza, los nodos desencadenarían un intento de unificar por la fuerza los fragmentos. Dax se frotó la cara. Y por unificar, ¿te refieres a invitar cortésmente a dialogar o a obligar con grandes armas brillantes? Alan no respondió. Eso no es para nada ominoso, murmuró. ¿Cuántos de estos nodos hay? 13. Sierra entrecerró los ojos. Los últimos registros conocidos solo mencionaban 6. Los demás estaban escondidos, dijo Alan. Intencionalmente, incluso desde la mayoría de los mandos de G, Jolly cruzó los brazos. Y alguien está activando uno ahora mismo. Sí. Cari se inclinó más hacia la pantalla. ¿Soy solo yo o esa parte de la forma de onda parece pulsar en código Morse? Dax entrecerró los ojos. ¿Código Morse? ¿Qué está diciendo? Ki pulsó algunas teclas, traduciéndolo al estándar galáctico. La frase apareció parpadeando en la pantalla. El Concorde se alza. Rendirse, unidad o ser reducido. Todos se quedaron en silencio. Incluso Nibles dejó de tararear. Ese no es el tipo de eslogan que se pone en un cartel de reclutamiento, murmuró Dax. Ailén se volvió hacia él. Llegarán pronto. La activación de los nodos atraerá naves, antiguas, leales o simplemente curiosas. Si el sistema cuenta con defensas, éstas se activarán. Ellie dio un paso al frente. Capitán, tenemos que decidir. ¿Investigamos o nos retiramos? Dax se quedó mirando la pantalla. Los pulsos plateados danzaban como el latido de un corazón que despierta. Exhaló. Investigamos, pero con cuidado y en silencio. No toquemos nada que parezca un artefacto brillante o que contenga la palabra concordia. Como la última vez. Nibles intervino de forma útil. Dax suspiró. Exactamente igual que la última vez. Ailén, que lo observaba, asintió levemente. Por primera vez, parecía casi divertida. No eres quien esperaba, repitió. Todavía no estoy seguro de si eso es un cumplido, respondió. Sí, parpadeó. Me lo llevo. La lanza vidiana vagaba silenciosamente al borde de un sistema estelar moribundo. En el mapa hueco, el nodo de Concorde pulsaba débilmente en órbita alrededor de un planeta destrozado. Antaño exuberante, ahora fracturada como una canica caída. Cortezas flotando en órbita lenta alrededor de un núcleo fundido. La señal energética que emanaba del nodo era constante, casi aburrida, como si hubiera estado esperando mucho tiempo, y estuviera ligeramente irritada por volver a despertar. ¿Por qué siempre se trata de tecnología que acaba con galaxias antiguas? Dax murmuró mientras se inclinaba sobre la barandilla cerca de la pantalla principal. ¿Por qué nunca nos topamos por casualidad con un Jotring en ruinas o una barra de gofres flotante? Cari, a su lado, sonrió.
A estas alturas, me conformaría con un karaoke embrujado. Sierra, siempre impasible, añadió desde su puesto. La nota se está transmitiendo a través de al menos 4 espectros. Una de ellas parece ser tonal. ¿Como una melodía?, preguntó Dax. Como alguien que intenta cantar en código Morse a través de una cuerda de violín bajo el agua. ¿Consolador?, dijo Dax. Nada evoca la paz como una armonía. Aileen permanecía de pie detrás del timón, en silencio, con la mirada fija en la pantalla. No había dicho mucho desde que identificó el nodo de Concord, pero cuando hablaba, era como si estuviera descifrando recuerdos de otra vida. Según ella, el nodo se construyó para imponer la paz, pero no mediante el consentimiento, sino mediante la sincronización. No negoció. Armonizó mentes opuestas, las alineó. Dax la miró de reojo. Eso suena horrible. Fue eficiente, respondió ella. Eso es aún peor. Se acercaron lentamente, ocultando sus emisiones, enmascarando sus señales. El casco del barco ajustaba sutilmente su reflectividad, mimetizándose con la radiación de fondo. La lanza vidiana se convirtió en una sombra entre sombras, observando el nodo desde justo más allá del campo de escombros orbitales. Mientras observaban, algo cambió. Una segunda señal comenzó a elevarse por debajo de la primera. Baja, errática, llena de estática, una frecuencia descontrolada fuera de fase con la transmisión de los nodos. No intentaba armonizar. Intentaba resistirse. Cari se enderezó. Ese no es el nodo. Esa es otra persona. Los dedos del señor danzaban sobre su consola. Otro barco cercano, camuflado. No muy bien. Parece una tecnología de gel antigua reutilizada y mal reparada. Dax parpadeó. Otro superviviente vencido. La mirada de Aileen se agudizó. O un carroñero jugando con algo que no entiende. Jelly entró silenciosamente por el ascensor trasero. Su arnés de combate brillaba tenuemente en la penumbra. Están intentando alterar la secuencia de nodos. Es una idea terrible, dijo Dax. En una lista de ideas galácticamente malas. Esa está coqueteando con los 5 primeros. ¿Quieres que te enumere los demás? Nibbles ofrecía. Alegremente desde su percha cerca del techo. A menos que incluya una receta. Se ha encontrado una entrada incompleta. Gofres fusión con vallas cuánticas. Guárdalo para más tarde. De repente, el barco se balanceó. No fue un éxito rotundo, sino más bien una leve ondulación en el espacio mismo. Como si la gravedad hubiera tenido hipo. Los monitores se encendieron y las alarmas se iluminaron en un amarillo de precaución. El tono del pulso de los nodos cambió, volviéndose más agudo. Enojado. Ellos desencadenaron algo. Señor. Los nodos entran en modo de defensa. Alan tenía un semblante sombrío. Eliminará todo lo que no esté sincronizado. Jelly ya estaba dando órdenes. Prepárense para el impacto. Potencia para los escudos. Maniobras evasivas. Dax se puso de pie. ¿Podemos alcanzar el otro barco? Están dentro del alcance de las comunicaciones, pero es poco probable que respondan mientras estén en pleno proceso de fusión. Sierra respondió. Entonces entramos, dijo. Yalai se giró hacia él, arqueando una ceja como un amanecer. Nos adentramos en una zona de peligro con armas ancestrales para desconocidos. Dax asintió. Esa es precisamente nuestra marca. La preparación del servicio de transporte fue rápida. Dax, Jelly y Cara abordaron mientras Allen cargaba un parche neuronal en la interfaz del transbordador. Una especie de mecanismo de seguridad que, según ella, podría evitar la desintegración instantánea si el nodo decide que no somos amigables. Podría. Ki, con los ojos bien abiertos, se sujetó con el cinturón. ¿Así empiezan las historias de héroes? No, dijo Dax, acomodándose en el asiento del piloto. Así es como terminan con los obituarios irónicos. Se lanzaron.
Las estrellas se curvaron ligeramente mientras la lanzadera se deslizaba a través del espacio inestable. El nodo se alzaba imponente ante nosotros, su estructura como una flor giratoria de metal negro, con pétalos revestidos de venas cristalinas que palpitaban con un código ilegible. La nave de recuperación estaba más cerca de lo que pensaban. Era pequeño, con una torpe remodelación posterior y paneles que parecían pegados por alguien con una vendetta contra la simetría. Sus luces parpadeaban erráticamente. Lentamente se veía atraída hacia el nodo como una mosca hacia una llama hermosa y terrible. Parece que intentó hackear la interfaz, murmuró Jolie. Falló y ahora está atrapado en algún tipo de campo de resonancia. Dax acercó la lanzadera. ¿Podemos sacarlos? Cari escaneó. Podemos sujetarlos con una cuerda, pero el campo se está desestabilizando. Cuanto más tiempo nos quedemos, más probabilidades hay de que seamos los siguientes. Genial, murmuró Dax. De acuerdo, visita breve. Saluda. Agarra a nuestros nuevos amigos del desastre y corre antes de que algo empiece a vibrar existencialmente. Yalai lanzó el cable. Se aferró al casco del carroñero con un satisfactorio golpe seco. Dentro vieron movimiento. Dos figuras se apresuran a responder. Nada de uniformes, solo armaduras improvisadas y expresiones que decían, ¿qué hemos hecho? Cuando el transbordador comenzó a alejarse, el nodo volvió a palpitar. Espacio doblado. Por una fracción de segundo, Dax vio algo dentro de la estructura de Concord. Una figura casi humanoide los observaba. Y entonces desapareció. La capitana Cari dijo pálida. ¿Acaso tú? Sí, lo hice, dijo en voz baja. Jelly revisó las lecturas. El nodo no se activó. Nos dejó ir. La voz de Alan se escuchó a través del comunicador. Me reconoció. Dax se quedó mirando fijamente el objeto brillante que tenían detrás. Entonces, asegurémonos de no darle ningún motivo para que cambie de opinión. La lanza vidiana se alejó del nodo de Concord en un silencioso arrollador motor, con su casco aún brillando levemente por los ecos armónicos residuales. Cualquier señal antigua que una vez palpitó con mando y control ahora estaba atenuada, silenciada, no desactivada, sino latente, como si observara la retirada con una especie de vasta paciencia mecánica. Dax permanecía de pie en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando el paisaje que se extendía más allá del dosel transparente. El espacio se arremolinaba con polvo de un mundo muerto. Las estrellas parpadearon como dioses cautelosos. Y por una vez, todo quedó en silencio. El equipo de chatarreros, dos ingenieros fibrosos con más óxido en sus armaduras que sentido común en sus cabezas, habían sido descontaminados, interrogados levemente y luego amenazados cortésmente con una humillación cósmica si volvían a tocar el antiguo golfo. Ahora se encontraban felizmente confinados en una suite para invitados repleta de conferencias pregrabadas de Allen sobre los peligros de despertar imperios olvidados. Uno de ellos había empezado a tomar notas. La propia Alan había pasado las últimas horas en los archivos más profundos de la nave, interactuando con lo que quedaba del núcleo de memoria original de la lanza. Su presencia había rescatado del olvido subutinas, mapas antiguos, lenguas olvidadas, protocolos diplomáticos completos utilizados por última vez antes de que la humanidad hubiera desarrollado colonias lunares estables. Ella salió de la cámara de datos justo cuando Dax estaba terminando su segundo intento de preparar té. Esta vez tenía un sabor ligeramente menos a traición herbal. Todo está en silencio, dijo, mirándola de reojo. Por ahora, respondió Alan. El nodo permanecerá inactivo, pero recuerda. Yo también, le dijo mirándola. No me vas a tratar como a un antiguo embajador. ¿Verdad? Inclinó la cabeza. Eso sería problemático. Depende. ¿Me dan un sombrero? Ailén parpadeó. Sombrero. Ya sabes, un oficial elegante, posiblemente con plumas. Sus labios se curvaron ligeramente. Sin sombrero, solo conocimiento. Menos divertido, pero probablemente más útil.
Jelly se unió a ellos en la barandilla, en silencio como siempre. Pero esta vez, ella le dedicó a Dax un breve gesto de asentimiento, un gesto que él no había visto cuando se conocieron. El respeto no se gana por el rango, sino por sobrevivir al tipo de caos que dejaba a los capitanes de menor rango destrozados emocional y de otras maneras. La tripulación parece diferente, dijo Dax. Lo son, respondió Jolly. Me han llamado peores cosas. Hubo un tiempo en que estabas inseguro. Ahora te toca liderar. Sigo tomando decisiones terribles. Ahora simplemente lo hago con más confianza. Detrás de ellas, Cari programaba con entusiasmo a Nibbles para que proyectara fuegos artificiales para una fiesta post-concordia sin explosiones, mientras que Sara insistía repetidamente en que tal celebración no existía en la cultura Galf. Nibbles, naturalmente, no estuvo de acuerdo. Mi base de datos contiene una sección llamada Vibras de Victoria. ¿Desea activar el modo de bajos? Queridas estrellas, no, respondió el señor. Dax se volvió hacia Allen. ¿Qué harás ahora? ¿Permanecer? ¿Ve a buscar los otros nodos? Construye una nueva concordia y empieza la noche de karaoke diplomático. Ella lo miró durante un largo rato y por primera vez pareció insegura. Este barco forma parte de mí y tú ahora formas parte de él. Dax intentó asimilarlo sin que se le subiera a la cabeza. ¿Estás diciendo que te quedas? Lo que digo es que tengo curiosidad por saber qué tipo de futuro podría surgir de esta extraña colisión de caminos. Él asintió. Somos un grupo peculiar. Te doy la razón en eso. Alan dio un paso al frente, golpeando suavemente el panel de control. Un holograma emergió de la mesa. Antiguos símbolos Helf girando lentamente, desplazándose en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó. La carta diplomática original de la Lanza Vidian, respondió ella. Reescrito, actualizado, con espacio para la improvisación. Dax sonrió. Creo que esa es mi especialidad. Más tarde esa noche, se encontraba solo en sus aposentos, con las luces tenues y una taza humeante de casi té en la mano. La habitación ya no parecía estéril. Unos pocos recuerdos ahora adornaban los estantes. Boceto dibujado a mano por Car de un pudín de batalla. Un panel medio roto de la nave de chatarreros. Incluso una planta de la enfermería que, según Marin, podía gritar si se regaba en exceso. Dax aún no lo había probado. Miró hacia las estrellas, preguntándose si alguna vez comprendería la magnitud total de aquello en lo que se habían metido por casualidad. No solo estaba al mando de un barco. Guiaba una reliquia de la paz a través de una galaxia construida para la guerra, con una tripulación que confiaba mayoritariamente en él y un diplomático alienígena que bien podría tener siglos de antigüedad y simplemente aún no se lo había revelado. Ordenador, dijo en voz baja. Registro de operaciones. Capitán Dax Renae, actualización de la misión. Hubo una pausa. Entonces la voz del barco respondió, suave y gentil ahora, casi familiar. Grabación. Hoy no hemos destruido la galaxia. Nosotros tampoco lo arreglamos. Pero logramos un avance. La lanza vidiana fue construida para la armonía. Todavía estamos intentando averiguar qué significa eso. Pero creo que quizás seamos precisamente el tipo de personas rotas necesarias para crear algo mejor. Tripulación extraña, barco extraño. Probablemente sea una IA, pero es mía. Y por primera vez, no solo estoy sobreviviendo. Estoy construyendo algo. Hizo una pausa y luego añadió con una leve sonrisa. Fin del registro. Mientras las estrellas pasaban silenciosamente, la nave zumbaba, no con sistemas, sino con algo más profundo. No es exactamente paz, pero sí la promesa de ella. Y por ahora, eso era suficiente. Avísame si te gustaría una continuación de la historia, historias paralelas o incluso un spin-off sobre Nibbles y la onda de Victory.